No le entendí. A ver, estás desde tu celular, ¿verdad, María Isabel? ¿Mande? Estás desde tu celular. Sí. Ya. Entra donde están los participantes. Allí vas a encontrar mi nombre y ponme como anfitrión de la Ya. reunión, ¿ya? Listo, gracias. ¿Qué dijo que hiciera? Que me pongas como anfitrión. Ay, me notifica que mi conexión a internet es inestable. Espérenme un momentito, ¿ya? Muy buenas noches con todos, queridos estudiantes. Es un gusto volverlos a ver esta semana. Voy a pasar a compartir la clase que nos corresponde para esta semana, ¿sí? Entonces, desde el día de ayer estaba cargados los recursos en la plataforma. Para esta semana tenemos el tema comunicación oral. Bien, les decía, ¿no? Para esta semana tenemos el tema comunicación oral, ¿sí? Vamos a leer un pequeño fragmento para ponernos en sintonía un poquito en esto de la lectura, ¿sí? Vamos a leer y analizar el siguiente texto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, Adriana Rodríguez, tengo conectado aquí. Por favor, ayúdame con la lectura del primer párrafo, ¿ya? Ok. La cultura es todo un complejo que incluye los conocimientos, la moral, el derecho, el arte, las costumbres y todos los otros hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de una sociedad. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Adrián, Prosigo. gracias, hasta allí nomás. María Isabel, por favor, continúe con la Ok, lectura, ¿ya? ok. El lenguaje. En tanto que manera de categorizar el mundo, es un reflejo de la cultura en cada sociedad y la escritura nace como necesidad de, de perpetuar más allá de la memoria aquello que ese lenguaje representa. Así es, por ejemplo, como se pasa de la literatura oral a la escrita, porque literatura no es el mismo que escritura, sino que es lenguaje, lenguaje literario.
y que puede presentarse tanto por oral como por escrito. No es la forma lo que importa, sino el contenido, fruto de la cultura en que se ha generado. Muy bien, muchas gracias, Adriana. ¿Sí se me escucha el audio? Co- ok, Hola. ¿Se me escucha claro el audio o no? ¿mande? Me confirma el resto de los Sí, sí, se asistentes la de la escucha sala. claro. Ya, listo, gracias. Bien, entonces, ¿de qué nos habla este fragmento que Adriana acaba de dar lectura? ¿No? Nos dice que la lectura, a ver, ya, ahora sí estoy compartiendo ya. Mi internet está bastante inestable hoy día, no está de mi lado, así que voy a tratar de hacer una explicación rápida de lo que concierne a la materia, ¿no? Los primeros párrafos que nos dio lectura Adriana hablaba acerca de la cultura, ¿no? Que es un proceso complejo que incluye muchos aspectos, ¿no? Conocimientos, moral, derecho, arte, costumbres y todos los hábitos que adquiere una parte o un grupo de la sociedad, ¿no? Y el lenguaje es parte de la cultura, ¿no? Es un reflejo de la cultura que tenemos en cada sociedad. La escritura nace como necesidad de hacer perpetuo o con la necesidad de representar o memorizar todo lo que el lenguaje representa, ¿no? Un papel en la actualidad vale mucho más que la palabra, ¿no? Lamentablemente es así. Y eso se lo ha visto a lo largo de la historia. El lenguaje o la literatura no es simplemente escritura, ¿no? Sino que más bien el lenguaje nos habla acerca del estilo literario que puede presentarse tanto de manera oral como de manera escrita. Vamos a enfocarnos en esto de la comunicación oral, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla, ¿no? Que es un código que se contempla en un idioma, ¿no? En este caso nosotros hablamos el idioma, perdón, ese tipo de comunicación se contrapone a la comunicación escrita, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación escrita está inscrita en algún soporte material para resistir al paso del tiempo. En la actualidad, la comunicación oral se da desde formas muy tempranas, ¿no? E incluso el intercambio de información que nosotros tenemos con miembros de nuestra especie ha hecho posible el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento principal o cuál es el elemento principal de la comunicación oral? El habla, ¿no? ¿Por qué? Porque consiste en el empleo de nuestro aparato fonador y también parte de nuestro sistema respiratorio. De esta forma, nosotros producimos una cadena de sonidos articulados
desde puntos del corrido de aire hacia afuera a través de la participación de nuestra forma anatómica, ¿no? Es decir, la lengua, los labios, los dientes, el paladar, la faringe, todo esto influye en nuestra forma de hablar. La comunicación oral tiene algunas características. Algunas de ellas son las siguientes. Nos dice que la comunicación oral emplea ondas sonoras, es decir, que el sonido se propaga por un medio físico, es decir, el aire, ¿no? Para transmitir información de un hablante a otro. También es efímera e inmediata, es decir, que se desvanece con el tiempo. ¿Por qué? Físicamente nuestras ondas sonoras pasan, ¿no? No perseveran en el aire. Si yo dejo de hablar, no se escucha nada, ¿no? Entonces, por ello es efímero e inmediato. De allí el refrán o el proverbio que reza, se lo lleva el viento, ¿sí? Cuando una persona deja de hablar, inmediatamente desapareció. Entonces, por ello se dice que el lenguaje o la comunicación verbal es efímera. También es presencial y directa, ¿no? Porque requiere de la presencia. No necesariamente que tú estés enfrente mío, ¿no? Por ejemplo, ahora lo estamos haciendo en un espacio y tiempo asincrónico. Espacio asincrónico. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo lugar, ¿no? No estamos en el mismo salón. Yo, por ejemplo, estoy en mi cuarto estudio. Ustedes estarán en sus habitaciones, en la sala de su casa. Estamos en diferentes lugares. Sin embargo, el tiempo en este momento es real, ¿no? En tiempo real. Eh, entonces, debe ser presencial y directa. ¿Por qué? Porque es simultánea, perdón, entre los intercomunicadores. Tanto ustedes como yo estamos bajo la misma sintonía. La comunicación es de naturaleza social, es decir, que vincula a los interlocutores y les permite crear nexos sociales de distinto tipo. Además, cuenta con elementos de apoyo que no forman parte del idioma, que pueden representarse con la gestualidad o el contexto. También suele ser improvisada, es decir, que es un poco coloquial, que no es tan formal y rígida, aunque también existen espacios donde entendemos muy al contrario este tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a la hora de dar una conferencia, un discurso o una exposición, no utilizamos lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque nos preparamos con información para poder transmitir a nuestros interlocutores y no viene a ser lo mismo que el lenguaje menos formal, ¿no? Además, es bidireccional, es decir, que emisor y receptor suelen intercambiar sus roles, lo que permite que la información vaya y venga entre ambos a voluntad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se dan los elementos de la comunicación. Vemos dos personas allí, ¿no? Generalmente la comunicación oral ocurre así, entre dos o más personas. Aquí tenemos el emisor y el receptor. El emisor es la persona que habla o también conocido como hablante y el receptor es conocido como oyente. Si fuera lenguaje escrito, nosotros como emisores seríamos el autor o escritor, ¿no? Si es que yo voy a dar el mensaje y quien lo recibe es el lector, ¿no? Si es que fuera una comunicación escrita. Ahora, el emisor le envía un mensaje al receptor, ¿sí? Que es quien lo recibe. Se lo hace mediante un código, es decir, mediante, en este caso, puede ser el código eh, mediante aire, mediante cartas, etcétera, ¿no? Cómo se lo haga. El canal también interviene aquí, es decir, cómo va transmitido el mensaje y la referencia, que puede ser alguna información acorde a este tipo de comunicación. Ahora, en la plataforma, voy a compartir en este momento, en la plataforma tenemos las actividades correspondientes a esta semana. Tenemos aquí configurada la semana del 4 al 11 de junio. No tenemos la tarea en clase
La comunicación oral, que es un taller, que lo tienen adjunto allí, que se pueden apoyar mediante el recurso que acabamos de ver ahora en clase, y la tarea en casa, perdón, la tarea en casa es del taller, ¿no? Que se basa en el recurso, y la tarea en clase es un pequeño cuestionario con preguntas sobre la clase, ¿sí? Todo lo encuentran igual en el recurso. ¿Alguna duda, chicos, sobre la clase de esta semana? ¿No? ¿Ninguna? Bien, si no hay dudas, voy a pedirles por favor enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia de la sala y poder enviar las evidencias correspondientes, ¿sí? Les agradezco muchísimo su paciencia, a veces nos suceden este tipo de inconvenientes. Muy bien, toma la captura en 3, 2, 1. Listo. Cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir por interno. Les agradezco mucho su asistencia. Que pasen una muy buena noche. Gracias, Lice. Gracias. Gracias. Ok, bye bye.